días, mis hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa y lluviosa mañana, gloria al Señor. Aquí por nuestra área está lloviendo, así es que eso invita a que se traiga un cafecito y nos acompañe en esta mañana a estudiar la palabra del Señor. Título de esta clase es el Cántico de Moisés, el Cántico de Moisés. Vamos a estar leyendo del capítulo 32 de Deuteronomio. Felizmente lo podamos terminar en esta mañana, y si no, tenemos suficiente tiempo para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Leemos su palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Deuteronomio 32:1. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Gloria al Señor. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, creador del cielo, de la tierra, del universo y de todo lo que hay en ella, Señor mío y Dios mío, el Dios recto, el Dios justo, el Dios perfecto, el inmortal, el sabio, el soberano. Le damos toda la gloria en esta mañana y nos acercamos delante del trono de su gloria en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, para bendecirle, para exaltarle, para glorificarle y para pedirle su ayuda en esta mañana. Y en el nombre de Cristo Jesús, Él envíe sobre nosotros sabiduría en esta mañana, quietud para que podamos sentarnos a aprender su palabra. Espíritu Santo, te invitamos para que seas tú dándonos revelación y entendimiento en este glorioso canto que vamos a estudiar en esta mañana. Yo le pido que envíe también bendición sobre su pueblo, sobre cada hogar, sobre cada familia. Que sea usted, Señor del cielo, mirando sus necesidades y supliendo para ellos, maravilloso Dios, como solo usted sabe hacerlo, Señor amado. Quita toda enfermedad, quita toda tristeza, quita toda depresión, Señor amado. Si hubiese necesidad monetaria, Padre, tú que eres bueno, Señor, y que eres nuestro proveedor, provéeles en una forma especial para sus necesidades. Ahora, Espíritu Santo, te entregamos el tiempo. Quita todo lo terrenal, cancela todo programa del enemigo y manda lo espiritual, Señor amado, para que nos gocemos, Señor amado, en esta enseñanza. Todo eso se lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. El canto de Moisés, o el cántico de Moisés, gloria al Señor. El capítulo 31 nos enseñó que la ley, mis hermanos, vamos a dar nuestra clásica introducción. Dice que el capítulo 31 nos enseñó que la ley no puede llevarnos a la tierra prometida. Miramos tipología entre Moisés y Josué. Moisés era el representante de la ley, ¿verdad? Y el representante de la ley no pudo introducirlos a la tierra prometida, no los pudo llevar a cruzar el Jordán, ¿verdad? Los trajo por el desierto y los llevó a una relación con Dios a través de la ley, ¿verdad? De Dios, pero no pudo llevarlos a la meta o a ese descanso que el Señor promete. Pero Josué, que su nombre es también Jesús y significa Salvador, la gracia, el representante de la gracia, sí pudo introducirlos en la tierra prometida, así como también, mis hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo puede llevarnos a esa vida en el Espíritu, a ese descanso que la palabra del Señor promete, y últimamente esa vida en el Espíritu nos va a llevar a la vida eterna. Josué, que es representante de la gracia, sí pudo introducirlos a la tierra prometida. Jesús,
sí puede llevarnos a esa vida en el Espíritu y también Él puede llevarnos a la vida eterna. Gloria al Señor. Hermosa tipología, ¿verdad? Que hoy pudimos comprender, ¿verdad? Y Moisés ese día también estaba cumpliendo 120 años. Les dice que él no podría más ministrar, estaba entregando su privilegio como sumo sacerdote, ni podría ir más con ellos a cruzar el Jordán, ¿verdad? Porque ya le costaba trabajo y porque Dios no le había permitido ir, pero Josué estaría tomando su lugar. Y en ese día Dios confirmó a Josué como su sucesor, lo invitó al tabernáculo o lo llevó al tabernáculo, donde ahí Dios le declaró que nunca lo dejaría ni nunca lo desampararía. Gloria al Señor, que así como había estado con Moisés, también su presencia iría con él para ayudarlo. Y Moisés, con tristeza en su corazón, en esas palabras proféticas, les advierte que iban a fallarle a Dios, que a pesar de que por 40 años los estuvo instruyendo, dándole la ley de Dios, hablándole de lo que le agrada y le desagrada a Dios, de cualquier manera ellos iban a fallar. Era un día triste, mis hermanos, porque con todo de nuevo Moisés estuvo dando la palabra y sabía que de todas maneras iba a fracasar, ¿verdad? Dios sabía que a pesar de la instrucción iban a entregarse a idolatría, desgraciadamente. Ahora el Señor le dice a Moisés que escribiera un canto para testimonio de lo que Dios ya les había advertido, para que cuando cantasen este canto ahí en cautiverio se dieran cuenta, ¿verdad?, que era su falla y no la falla de Dios, ¿verdad? Cuando estuvieran ahí en calamidades, se les prendiera el foco y dijeran, en verdad Dios nos advirtió, pero nosotros dejamos sus leyes, sus estatutos y sus ordenanzas. Ahora Moisés es reconocido, ¿verdad?, por el dador de la ley, por un profeta, ¿verdad?, de parte de Dios, pero no lo habíamos reconocido como un compositor, ¿verdad? Y en sí Moisés escribió 3 cantos. En la palabra del Señor encontramos 3 cantos en los que Moisés expresa su corazón de poeta o de compositor. El primer canto que él escribió fue cuando salieron de Egipto, ¿verdad?, donde expresa el poder de Dios, la magnificencia de Dios, su mano libertadora, ¿verdad?, como Dios los sacó de la esclavitud y también cómo los libró de Faraón, ¿verdad?, echando en la mar al caballo con todo y su jinete, ¿verdad? Ese fue su primer canto. El segundo está aquí en Deuteronomio capítulo 32, es el que vamos a examinar en esta mañana. Y también el Salmo 90, que se le atribuye a Moisés y que en sí es un canto, ¿verdad? Comenzamos para poder proseguir, ¿verdad?, con este capítulo 32. En realidad comienza en el capítulo 31, verso 19, y vamos a leerlos como punto de partida también. Dice, ahora pues, capítulo 31, verso 19, ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlos en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su corazón como testigo, pues será recordado por las bocas de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel.
So podemos ver que este canto, este cántico, serviría un propósito, y ese propósito sería recordarle su falla o la causa de su cautiverio, o la causa de su calamidad, o la causa de su sufrimiento. Los israelitas pues son conocidos por su música polca o cantos de júbilo. Son gente muy alegre, comienzan con una polca y se amanecen, ¿verdad?, hasta el siguiente día danzando y cantando, ¿verdad? Así es que son gente muy alegres. Su música es júbilo, que expresa el gozo, ¿verdad? Y este debería de ser uno de esos cantos populares que aprendes en tu juventud, en tu niñez, y que nunca se te olvidan, ¿verdad? Mi madre, aún en su vejez, cantaba cantos de su niñez, ¿verdad? Aún se acordaba, no hubo nada que pudiera borrarlos en sus 80 y tantos años, aún se recordaba de esos cantos de la niñez. Este canto servía ese propósito, que quedara impregnado, esculpido en su mente y en sus corazones, para que cuando viniera el día necesario en el cual se encontraran en cautiverio, ese canto les concientizara y les recordara su falla, su falta, su pecado. Esto nos lleva al capítulo 30, verso 1, que dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Aquí hay poesía, mis hermanos. Esta es la poesía hebrea, y como dije la semana pasada, ¿verdad?, que Moisés escribió en acróstico siguiendo el alfabeto hebreo también. Comienzan los primeros 3 versos invocando al universo, ¿verdad?, que de alguna manera para oír los dichos de su boca, y sabemos que el universo fue creado por Dios. Comienza invocando al universo que fue creado por Dios, ¿verdad?, y exaltando la grandeza de Dios. Muy hermoso, muy poético. Sus palabras serían como la lluvia o como el rocío que riega la hierba, algo refrescante, que aviva, que despierta. Y en realidad esa era la idea del canto, avivarlos y despertarles la historia que ya había Moisés puesto en su corazón, ¿verdad? Porque el nombre de Jehová proclamaré, dice el verso 3, engrandecer a nuestro Dios. Jehová, la pronunciación en realidad de su nombre Jehová es Yahweh, ¿verdad? Esta es la pronunciación más correcta, al acuerdo que han llegado los estudiosos, ¿verdad? Que la pronunciación de Jehová es Yahweh, ¿verdad? Sabiendo que le quitaron las consonantes. Y Dios no es su nombre. En realidad, mis hermanos, Dios es un título. Yahweh es su nombre. Cuando nosotros oramos, invocamos primero al Padre Yahweh en el nombre de Jesucristo, su Hijo. Ahora, esto es porque dice la palabra del Señor, aún David declara que los dioses con D minúscula de las naciones son muchos. Es importante para ti y para mí que definamos nuestro Dios. En realidad, sabemos en nuestro corazón que cuando decimos Dios, nosotros estamos invocando a Jehová. Pero hay mucha gente que invoca a Dios, pero en realidad está invocando otra deidad que no es el verdadero Dios, que es Yahweh o Jehová, ¿verdad? Como lo escribe Jehová aquí en la palabra del Señor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La palabra roca
es usada 4 a 5 veces aquí en este canto de Moisés, creo que son 5, como símbolo de Dios, y es usada en los salmos como símbolo de Jehová o de la roca, porque en la roca hay fuerza, en la roca, mis hermanos, hay seguridad. Si vamos a los Proverbios, capítulo 30 de los Proverbios, dice así el verso 24: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida, ¿verdad? La hormiga sabe que en el invierno no podrá cruzar los charcos para ir y traer su sustento. Eso es sabiduría. Se prepara en el verano para el invierno. En su microscópico cerebro sabe que tiene que trabajar en el verano para prepararse, porque sabe que se acerca el invierno. Hay sabiduría en ese pequeño cerebro. Y la cosa, mis hermanos, que en el de nosotros está mucho más grande, y hay gente que no piensa en que también va a llegar al invierno de su vida. O sea, no se prepara en realidad. Y cuando llega el invierno, en realidad no sabe cómo cruzar el charco para ir a traer su sustento. Y si estudias a las hormigas y sus métodos para guardar su comida, es en realidad fascinante aprender de ellas, dice el Señor, ¿verdad? Su fuerza. Una sola hormiga, usted la encuentra llevándose una gran migaja de pan que mide 10 veces su tamaño, ¿verdad? Aprender de ellos. No labran, ¿verdad? No labran, pero se preocupan por ir y recoger lo que van a consumir en el invierno. Y el humano echadote ahí, ¿verdad? Por eso Salomón le dice: mira a la hormiga, oh perezoso, aprende de ella, gloria a Dios. Y también menciona ahí en el mismo capítulo 30 de Proverbios los conejos. Pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Estamos hablando de la roca. Jehová de los ejércitos es esa roca inconmovible. Inconmovible, gloria al Señor. Estos animalitos, los conejos, no tienen manera de defenderse, no tienen garras, ¿verdad? No tienen colmillos feroces para defenderse de sus presas, pero ellos se defienden haciendo sus nidos, sus casas sobre la roca. ¿Por qué? Porque las rocas son fortalezas para ellos, gloria al Señor. Son animalitos, sabiendo que son frágiles, hacen su casa sobre la peña. Y para nosotros, mis hermanos, la enseñanza, sabiendo también que nosotros somos tan frágiles, somos tan débiles, finquemos también nuestra casa sobre la roca, y sabemos que la roca es Cristo nuestro Señor. Y Él mismo nos recomienda: finca tu casa sobre la roca, ¿verdad? Y vendrán vientos, y vendrán tempestades, y caerán las lluvias, y vendrán los ríos con ímpetu, pero Dios promete que tu casa no caerá porque está fincada sobre la roca. Verso 4 dice, que ya leí: Él es la roca cuya obra es perfecta. Y vamos a la segunda parte del verso que dice: porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Gloria al Señor. Ahora, este es un punto importante que debemos tocar. ¿Por qué? Porque Dios es justo y recto, y porque muy a menudo oímos que la justicia de Dios es retada. La gente pregunta, y en sus preguntas está la insinuación que Dios es injusto. Cuando preguntan, ¿verdad?, ¿por qué hay niños enfermos?, están declarando en su pregunta que Dios no es justo. No olvidemos, mis hermanos, que vivimos en un mundo caído. Este no es el mundo ideal que Dios intentó
que fuera. Estamos bajo el programa de Satanás, que por la falla de Adán y Eva, cuando fueron tentados y desobedecieron a Dios, entró el pecado y entró la muerte y entró la desavenencia también, las guerras, los conflictos entre el hombre. Entonces no vivimos en un mundo ideal, pero eso no quiere decir que culpamos a Dios por lo que aquí ocurre en la tierra. Dios no es responsable, es el programa de Satanás. Jesucristo dijo que Él era el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces no podemos culpar a Dios de todas estas cosas. La Biblia declara que Dios es justo. Decimos, ¿cómo será que Dios va a condenar a un hombre primitivo que nunca tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo es que Dios lo va a enviar al infierno? Mis hermanos, Dios es justo. Podemos descansar en esa declaración que hemos leído aquí, que Dios es recto, que Dios es justo y en Él hay rectitud y que todos sus caminos son perfectos. Nada, ¿verdad? Dios no le va a dar a nadie un mal deal, digamos, una mala trato. Cada quien va a recibir lo justo, ¿verdad? No nos vamos el día del juicio, ¿verdad? El día del trono blanco, no nos vamos a retirar con la cara larga, arrastrando la cobija y diciendo, Dios no es justo, me dio lo que no merecía. No, Dios nos va a dar lo justo, lo que merecemos, ¿verdad? Sea bueno o sea para juicio también. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el medio de un juicio, ¿verdad? Está ocurriendo aquí la gran tribulación, el juicio de Dios está siendo vaciado sobre las naciones y una voz declara, ¿verdad? En Apocalipsis 15:3, donde también está el cántico de Moisés, gloria al Señor, y dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, ¿verdad? Cada quien tiene su canto. El pueblo de Israel canta el canto de Moisés, la iglesia canta el canto del Cordero y los redimidos, ¿verdad? Los que han salido de la gran tribulación también tienen su canto, gloria al Señor. Y dice, diciendo, este es el canto de Moisés, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. También en el Nuevo Testamento, la palabra del Señor declara la justicia y la rectitud de Dios, de que sus caminos son perfectos y en Él no hay iniquidad. Gloria al Señor. Dice el verso 5, la corrupción no es suya. Mire, aquí está declarando, después de haber expresado la rectitud de Dios, dice, la corrupción no es suya. Dios no es un Dios corrupto, gloria al Señor. De sus hijos es la mancha. No es la falta de Dios, es de los hijos, gloria al Señor. Generación torcida y perversa. Ahí está el problema. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció. Me encantaría saber cómo va el tono de este canto, el original, mis hermanos, para ver qué tono lleva, ¿verdad? Y unirnos y cantarlo también. Dice Moisés, ¿así tratas a Dios que te engendró? ¿Que te hizo una nación? Es para Moisés un asombro en realidad cómo es que alguna gente trata a Dios y se expresa de esta manera. Moisés sabría que en el futuro hablarían locuras y se expresarían mal acerca de Dios. ¿No es Él tu Padre que te crió? Él te hizo y te estableció. En ese canto está haciendo esa pregunta. Tu Padre, el que te compró, el que te sacó de la esclavitud, el que te estableció, ¿verdad? Y a través de la historia lo van a tratar sin respeto. Y ahí lo está introduciendo Moisés en ese canto. ¿Cómo puedes ignorar al Dios que te crió, que te estableció y que es tu Padre? En pocas palabras es lo que está diciendo.
Acuérdate de los tiempos antiguos, verso 7. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán, ¿verdad? Este verso los manda de regreso a indagar en la historia. Pregunta quién era Dios para tus antepasados y ellos te van a testificar del poder de Dios. Y recordemos, mis hermanos, que ya el Señor les había ordenado y mandado en la ley que tenían que pasar estas historias, ¿verdad? En realidad la manera de dar testimonio en ese tiempo no eran escritos, sino era a través del testimonio hablado. Por sus generaciones tenían que hablar del poder de Dios. Aquí está diciendo, pregúntale a los antiguos y ellos te darán razón de lo que Dios ha hecho, gloria al Señor. Verso 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, ¿verdad? El Señor se va hasta el principio y cuando escogió a Jacob, ¿verdad? Y de ahí vienen las 12 tribus de Israel y dice que Israel, su pueblo, es su herencia. Ellos son su heredad, el pueblo de Israel. Ahora, nosotros como iglesia, ¿verdad? Pablo, cuando oró por los efesios, también expresó este concepto, que también nosotros somos la herencia de Dios, ¿verdad? Ahí en Efesios capítulo 1, verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esta es la oración de Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos, ¿verdad? Ahora también está declarando que nosotros somos su herencia, los santos son su herencia, pero aquí en el canto de Moisés está declarando que el pueblo de Israel es la heredad de Jehová, gloria al Señor. Básicamente por lo que Pablo oró fue para que supieran cuánto Dios los ama, cuánto Dios los atesora y los aprecia, gloria a Dios. Y no me pregunte por qué, mis hermanos, en realidad Dios nos ama incondicionalmente y en realidad muchas veces no sabemos por qué, porque en verdad no le merecemos a ese amor tan grande. Somos ingratos, somos infieles, lo abandonamos constantemente y sin embargo Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, Señor amado. Podemos ver ese amor en tu Hijo Jesucristo, que lo enviaste en propiciación por nuestros pecados. Gloria al Señor. Dice el verso 10, le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, gloria al Señor. Lo más preciado que nosotros tenemos, mis hermanos, hablando en lo físico, es nuestros ojos. Y déjeme decirle que es algo tan preciado que nadie deja que le toque el ojo. Cuando usted trata de sacarle la basura a una persona del ojo, es una batalla porque protege su ojo, ese es nuestro instinto, proteger nuestros ojos. No queremos tocar la niña de sus ojos. Aquí está diciendo la palabra del Señor que los trajo por el desierto, mis hermanos, y el desierto es algo tremendo. En realidad es un milagro que el pueblo de Israel hubiera sobrevivido esos 40 años en el desierto. No hay otra manera de ponerlo, mis hermanos. La gente no puede sobrevivir
10 días en un desierto. Sin embargo, el Señor los trajo 40 años, ¿verdad? En esa horrible, dice, soledad del yermo, del desierto. Y ahí en el desierto, mis hermanos, lo instruyó, porque ahí fue en el desierto donde le dio la ley de Dios y le dio instrucciones y le dio estatutos y ordenanzas, gloria al Señor, y lo guardó como la niña de su ojo. Lo preservó, gloria al Señor, no permitió que le ocurriera nada, gloria al Señor, excepto a la generación pecadora, ¿verdad? Que por falta de fe pereció en el desierto, pero a las nuevas generaciones las preservó como preserva la niña de su ojo, gloria a Dios. Verso 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo lo guió y con él no hubo Dios extraño. Aquí tenemos de nuevo esta hermosa figura de la madre águila que excita sus polluelos, ¿verdad? Que revolotea sus alas para enseñar a sus polluelos cómo volar, ¿verdad? Ella considera cuándo es el tiempo, ¿verdad? Cuando mira que sus polluelos han crecido, que han desarrollado plumas, entonces la madre águila considera que este es el momento de comenzar la lección de la enseñanza del vuelo a sus polluelos, ¿verdad? Sabemos que el águila hace su nido en las peñas, en lo alto, donde ella se siente segura. Una vez más, en la peña, símbolo de Dios, ¿verdad? Y ella hace su nido donde se siente segura, donde nadie la alcance, y ahí nacen sus polluelos en lo alto, y la madre constantemente deja el nido para ir y traerles comida, busca su alimento para sus muchachitos que están creciendo demasiado pronto. Y de momento comienza la enseñanza, ¿verdad?, de volar. Es tiempo de abandonar el nido. La madre comienza a agitar sus alas, como dice aquí la palabra, para que los hijos miren, ¿verdad? Dice, revolotea sobre sus pollos, los excita y los tumba del nido. Y el polluelo comienza a gritar, pela los ojos, comienza a dar vueltas, intenta agitar las alas y mira que las piedras están a punto de estrellarse, y en ese momento su madre se renueva, vuela y se mete debajo de él y lo levanta, gloria al Señor, y lo lleva de regreso al nido, gloria a Cristo Jesús, y lo deja que se recupere, que se le pase el mareo, gloria al Señor, y de nuevo vuelve a repetir el mismo truco, gloria al Señor. Hasta que de momento su instinto y la necesidad lo hace volar hasta que se gradúa, gloria al Señor. No es un proceso fácil, es un proceso difícil para ese muchachito, pero después de la segunda vez que lo tira, él sabe que no se va a estrellar, que alguien va a intervenir y lo va a levantar, gloria al Señor. Solo hace con más seguridad, gloria a Cristo Jesús. Y a nosotros también, cuánto nos desagrada cuando el nido es agitado, cuando nos incomodan para sacarnos del nido o de la zona de comodidad en la que nos encontramos. Cuando estamos en estabilidad en nuestra vida, cómodos en nuestro nido, ahí tranquilos, y el Señor nos mueve el nido, y gritamos como el polluelo, y pelamos los ojos, y decimos, Dios no me ama, ¿por qué me tumba del nido? Me quiere destruir. Puedo ver las piedras que ya casi me destripo al final, pero al fin el Señor, como el águila, extiende su mano y me levanta de nuevo y me pone de regreso
en el nido. Gloria al Señor. Una preciosa ilustración para que aprendamos de su cuidado, de su amor. No nos gusta que nos tiren del nido, pero es necesario porque así crecemos y nos desarrollamos espiritualmente. Gloria al Señor. Si a esta pequeña aguilita no la incomodara tirándola del nido, nunca aprendería a volar, sus músculos de sus alas no se desarrollarían e últimamente moriría ahí en el nido. Ahí llegarían otras aves y la devorarían porque no aprendería a volar. Sin embargo, las lecciones en nuestra vida son importantes. Gloria al Señor. Preciosa, preciosa enseñanza con un grande valor para nuestra vida. Gloria al Señor. Dice el verso 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. La tierra de Israel, sabemos mis hermanos por la historia, que es una tierra rocallosa. En realidad hay más piedras que tierra. Esta es la manera en que se describe, ¿verdad? En los días de Salomón, dice que Salomón se hizo de más plata que las piedras que había en la tierra de Israel. O sea, una manera de expresar cuánta plata había y cuántas piedras hay también. Y las abejas hacen también sus colmenas en las piedras. Y de ahí la gente come la miel silvestre, ¿verdad? Hay tantas abejas que si no hay cajas, ¿verdad?, de colmenas, entonces ellas van a hacer su colmena en la piedra. Esta es una referencia, dice, que comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña, de las piedras donde las abejas hacían sus colmenas, ¿verdad? Y aceite del duro pedernal. En Israel, mis hermanos, los olivos crecen en las piedras. Es impresionante mirar a un olivo sobrevivir cuando sus raíces solamente están medias agarradas de tierra. Lo demás es piedra. Sin embargo, de ahí está diciendo la palabra del Señor, y aceite del duro pedernal, aunque de las piedras, ¿verdad? De ahí se agarra ese olivo y usted lo mira vivo y frondoso, produciendo sus olivos, de donde proviene el aceite, gloria al Señor, de donde hay gran bendición, ¿verdad? De las piedras, del pedernal, de esa área pedregosa, gloria al Señor. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Gloria al Señor. Habla de la prosperidad de esa buena tierra. Y en este canto, mis hermanos, todos estos versos les deberían de recordar las promesas de Dios, cómo los introdujo en la buena tierra y los bendijo, los llenó de bendiciones, de prosperidad, de cosas ricas, gloria al Señor, que en el desierto no habían probado. Todo esto era rico y bueno y era primicia para ellos, gloria al Señor. Dice, y te dio esta tierra por herencia y te escogió como su porción, ¿verdad? Ya escuchamos que ellos eran su herencia. Y te ha guardado como la niña de sus ojos y te ha hecho independiente y te hizo fuerte y te bendijo y te dio el fruto de la tierra, hablando del trigo y de la uva, una tremenda producción. Pero, ahí va el pero, dice el verso 15, pero engordó Jerusum, gloria al Señor, pero engordó Jesurum. Este Jesurum es un nombre poético para Israel y literalmente quiere decir justo.
Engordó Israel y tiró patadas y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Tercera vez que leemos roca de su salvación. Pero los justos, dice ahí la palabra del Señor, se engordaron en la prosperidad. En su bendición tiraron patadas para con Dios, se cubrieron de grasa y abandonaron a Dios después de haber sido guardados, después de haber sido bendecidos, instruidos por Dios en el desierto, engrandecidos por Dios, abandonaron al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Y menospreciaron la roca, menospreciaron la protección de Dios. La roca es protección, gloria al Señor. Una vez más la figura de Dios como la roca. Por eso dijeron que Moisés fue el primero que escribió un roca, por la roca, gloria al Señor. Porque habla 4 veces de la roca de la salvación, gloria a Cristo Jesús. Verso 16. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cercas que no habían temido vuestros padres. Ahora, muy a menudo oímos la excusa de los idólatras, o a gente que excusa a los idólatras. Los oímos decir, la gente sincera en lo que hace. Cuando usted mira a los indios adorar al sol y a la luna, los excusa, dice que son sinceros en su adoración. Cuando usted mira a la gente de rodillas en la basílica, con las rodillas sangrando, y viniendo de lejos con sus esposos, con sus hijos, y todos vienen ofreciendo sacrificio, la gente los excusa y dice, pero es que son sinceros en su idolatría. Ellos son sinceros en lo que van a ofrecerle a la guadalupana. Dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Que el que sacrifica a un ídolo, a un demonio lo sacrifica. No los podemos excusar en su sinceridad, mis hermanos, porque la palabra del Señor declara que en su idolatría a los ídolos, esos sacrificios de rodillas, no es para Dios, es para un ídolo. Y aquí Moisés está diciendo que ese sacrificio es para un demonio. Esas velas que prende a sus ídolos es para un demonio. Esos ayunos que hace para su ídolo es para un demonio. En los tiempos, mis hermanos, de Isaías, cuando se encuentran sacrificando a los profetas de Baal, cuando hay aquella competencia entre el Dios verdadero y los dioses o Baal, ¿verdad? Que ahí están sus 400 profetas. Ellos eran sinceros en su adoración. Danzaban, gritaban, aún se cortaban su carne y sangraban para su Dios. Ellos estaban siendo genuinos en su adoración, sinceros en su adoración. Pero ¿a quién se lo estaban haciendo? A un ídolo, a un demonio. Hasta que le tocó el momento a Isaías de comprobarles, ¿verdad?, del poder del verdadero Dios, ¿verdad?, que en Él hay verdad y Él es el Dios todopoderoso. Ahora, mis hermanos, con sinceridad, ¿verdad?, yo voy y robo a un banco y me llevan también delante del juez, decirle, es que señor juez, yo fui sincera en mi robo, eso no me va a sacar de la cárcel. Un idólatra estar delante de la presencia del Señor y querer decir, señores, que yo fui sincero en mi idolatría,
eso tampoco te va a librar de el juicio de Dios sobre tu vida, porque claramente dice la palabra del Señor que el que sacrifica a un ídolo, a un demonio, lo está sacrificando. Eso es algo serio, y sabemos hoy en día de la santería, ¿verdad? Que la gente hay cientos de ídolos o miles de ídolos y la gente con sinceridad los adora, pero tu sinceridad no cuenta delante de Dios, ¿verdad? Y yendo al Nuevo Testamento, mis hermanos, Pablo toma este verso que está aquí en el Cántico de Moisés y lo aplica a los corintios, ¿verdad? Y a todos nosotros. Ahí en 1 Corintios 10:20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y ahí les dice Pablo: o participamos de la mesa de Cristo, de la mesa de Dios, o participamos de la mesa de los demonios. O en realidad se dedica a su idolatría, o en verdad se endereza y sirve al Dios vivo, gloria al Señor, al único Dios verdadero, a la roca inconmovible, gloria al Señor. Eso es una inconstancia decir que las personas son sinceras en sus prácticas paganas cuando, ¿verdad?, a los diablos o a los demonios lo están sacrificando. No lo podemos poner de otra manera. Y miren, mis hermanos, el Señor viene pronto. Jesucristo viene pronto. No es tiempo de amortiguar la palabra del Señor, sino es tiempo de dar la palabra del Señor, porque los días son malos, porque el amor de muchos se ha enfriado, porque la llamada ciencia está agarrando terreno, mis hermanos, sobre la juventud, y muchos se han ido a la Scientology, y muchos han seguido, mis hermanos, las doctrinas de India y de los gurús, y a Dios los ha entregado en una mente reprobada. Para los que conocemos la palabra del Señor, aunque simple y sencillamente la prediquemos, no es tiempo de amortiguarla, es tiempo de darla en peso neto. El que sacrifica un ídolo, a un santo, a una imagen, a un demonio, lo sacrifica. Gloria al Señor. Dice el 18, esta es la cuarta vez: de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de tu Creador. Ahí dice eso en el cántico, ¿verdad? Y en ese cantito debería de recordarles que se habían olvidado de Dios, del único Dios que los libertó y los sacó de la esclavitud, y les dio cultura, y les dio principios, y les dio identidad, y les dio tantas bendiciones. De ese Dios todopoderoso se olvidaron. Se fueron tras los ídolos que no son nada. Cometieron apostasía. Y más adelante, mis hermanos, miramos que este cántico fue una verdad y una realidad ahí en Jeremías, ¿verdad? Capítulo 2, verso 13, él está hablando de su apostasía, de la apostasía de Israel. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En esta queja de parte de Dios, ahí en el libro de Jeremías, podemos ver dos cosas, mis hermanos. Primero, que toda persona está bebiendo de dos fuentes. O estás bebiendo de agua viva, o estás bebiendo agua estancada de la cisterna. En ese tiempo, las cisternas eran necesarias para poder guardar el agua de la lluvia, para poder aprovechar esa agua de la lluvia. ¿Por qué? Porque no era fácil tener agua en el desierto. Israel sigue siendo, ¿verdad?, mucha parte de Israel desierto. La gente cavaba sobre las peñas para poder preservar el agua,
y hacían grandes pozos, mis hermanos, y la llenaban de agua, y durante la sequía de ahí se abastecían, ¿verdad? De ahí sacaban agua de la cisterna. Pero usted ya sabe lo que pasa con el agua que no tiene movimiento. Es el agua que está estancada. Empieza a producir esos animalitos, ¿verdad? Que se llaman maromeros, o yo así los conozco como maromeros. Y déjeme decirle que si usted encuentra en el desierto una peña con agua, una de estas cisternas, y mira que tiene esos maromeros, esos animalitos, es agua que usted puede tomar. Solamente tiene que con su camisa colarla, ¿verdad? Y se la puede tomar. Pero si usted encuentra agua en el desierto y esa agua está limpia, no tiene esos animalitos, esa agua está envenenada, no la puede tomar. Por eso es que no crecen ahí los maromeros. Ellos ya sabían, mis hermanos, que en esas cisternas iba a crear estos animalitos y eran mosquitos, los colaban. También a esto se refiere, ¿verdad? La parábola de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, cuelan el mosquito y se comen el camello, ¿verdad? Porque también a esa agua de las cisternas había que colarlas, y esos son mosquitos, ¿verdad? Que son larva que se convierte después en mosquito. Y todo se hace para la sobrevivencia. Pero esto no es preferible, mis hermanos, no es preferible tomar agua de la cisterna, eso solamente es sobrevivencia. Lo más preferible es tomar agua fresca, agua del manantial, gloria al Señor, agua viva. Y me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. Eso ocurrió, eso sucedió, mis hermanos, y el canto de Moisés les advertía, gloria al Señor. Se fueron tras los ídolos inútiles que no pueden ayudar. Verso 19, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. En Segunda de Crónicas dice el capítulo 15, verso 2, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieseis con él, y si le buscáis, será hallado de vosotros, mas si le dejáis, él también os dejará. Esto no puede fallar, mis hermanos. Esto es una realidad perenne. Esta es una verdad, mis hermanos, que si nosotros abandonamos a Dios, Él nos abandonará también. No le busquemos por ninguna manera. Esa verdad que está escribiendo aquí Moisés, ¿verdad? Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Sus hijos y sus hijas lo menospreciaron. Menospreciaron a Dios, por eso ahora Dios los menospreció a ellos. Ahora esta es la primera vez que yo encuentro en la palabra del Señor que Dios habla en general, habla de hijos, habla de hijas, o sea que también Dios toma en cuenta las acciones de las hijas, gloria al Señor. Así es que honremos a Dios, mis hermanos, para que Dios nos honre. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros, dice su palabra. Y dijo, verso 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. No olvidemos, mis hermanos, que Moisés está escribiendo un canto que más adelante les recordará y les testificará de su infidelidad. Cuando les vengan todo tipo de calamidades, de sufrimientos, se acordarán de esta advertencia de Moisés en esta polca, en este canto que se aprendería todo el pueblo de Israel a cantar, gloria al Señor. Pero con el tiempo lo olvidaron.
y con razón les vinieron todas estas cosas. Dice el verso 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Ahora Pablo cita este verso también en el Nuevo Testamento como una referencia a Dios que ha derramado su amor y su misericordia a un pueblo gentil. Y la obra de Dios en nuestra vida ha provocado a celos al pueblo de Israel. Dice, provocaré a esta nación a celos con un pueblo que no es pueblo. Porque en sí, mis hermanos, los gentiles que hemos aceptado a Jesús como nuestro dueño, Señor y Salvador, somos de todas las etnicidades o de todos los pueblos, de todas las naciones. No somos un pueblo en realidad. Provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y lo dice Pablo ahí en Romanos 10, 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mis hermanos, nosotros los gentiles no éramos el pueblo de Dios, tampoco andábamos buscando a Dios, tampoco andábamos tras Dios. Sin embargo, Dios nos alcanzó para provocar a su pueblo de Israel. Nos está usando también a nosotros como instrumento de juicio contra esa nación que por muchos años le abandonó. Gloria al Señor. Pero entrarán a un momento en los que ellos serán también abandonados de Dios, o ya fueron abandonados de Dios, ¿verdad? Este cantito se cumplió en la historia. Dice el verso 22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. En otras palabras, Dios comenzará a tirarles dardos, ¿verdad?, a ellos. Dice el verso 24, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Delante de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. En sí hay comentaristas que miran este verso como un cumplimiento en la persecución del holocausto, donde dice ahí, mis hermanos, que dentro de las cámaras el espanto. Nosotros sabemos a través de la historia que los judíos fueron metidos en estas cámaras de gases y fueron ahí envenenados con estos gases. Y también sabemos, mis hermanos, aquí en lo que se refiere al hambre, que fueron muertos de hambre. Tanto el viejo, tanto la doncella, como tanto el niño. Y si hubieran cantado este canto y no se hubieran olvidado de ellos, no hubieran tenido que pasar por ese terrible momento en la historia que cruzaron por ese holocausto. Así nos ayude el Señor, gloria a Cristo Jesús. Creo que es momento de terminar, gloria al Señor. Nos quedamos en el verso 25 para entrar al 26 y continuar con la ayuda de Dios el próximo domingo. Oremos, hermanos, para ser despedidos. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, santo, divino, poderoso Dios en cuya presencia estamos. No hay nadie como tú, maravilloso Dios, ni lo habrá, Señor. Desde la eternidad
y hasta la eternidad tú eres Dios, Señor bendito. Eres un Dios que nos ama incondicionalmente. Gracias, Señor del cielo, porque tú fuiste quien nos buscaste, tú fuiste quien nos encontraste, tú fuiste quien hiciste de nosotros un pueblo, Señor, cuando no éramos pueblo. Hay tanto que agradecerte, maravilloso Dios. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor, y creemos, Padre, que tu presencia estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que mientras nosotros estemos contigo, tú estarás con nosotros. Bendice a tu pueblo en una forma especial, Señor amado, para que la siguiente semana, guárdanos en el hueco de tu mano, estemos aquí estudiando una vez más tu palabra. Hermano, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, Dios le bendiga y le regale como siempre una preciosa semana. Amén.